¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ok. Ya. Entonces, la primera unidad, como vemos, fisiología general, el tema introducción y contenidos básicos en fisiología. ¿Cuál es el contenido? ¿No? Vamos a ver los conceptos básicos, el medio interno, tipos de comunicación, sinapsis, vamos a ver el mecanismo fisiológico, los potenciales y los neurotransmisores. Ya. Conceptos básicos. Tenemos aquí, ¿qué es la fisiología, chicos? Una definición. Ciencia que estudia de manera dinámica la vida, describiendo y explicando las funciones vitales de los organismos vivos en todos sus niveles de organización. Aquí tenemos en la imagen a Claude Bernard, que fue el fundador del método experimental en fisiología. Introdujo la idea de que el organismo mantiene constante su medio interno pese a los cambios externos. Y va a ser el descubrimiento de la función glucogénica del hígado. Ya. Aquí, chicos, algo rápido nomás, porque creo que esto ya también lo han visto en CN, y bueno, aquí en Fisio, solamente para tener algo, un concepto, ¿no? Lo voy a pasar rápido. Entonces, la célula es la unidad estructural, funcional y biológica fundamental de los seres vivos, capaz de realizar de manera autónoma las funciones vitales. Aquí tenemos a la célula, en este caso, a ver, ¿dónde está mi puntero? Tenemos la membrana externa, la membrana interna. Aquí la célula va a tener orgánulos con una sola membrana, que, bueno, los orgánulos, chicos, van a permitir que la célula realice bien sus funciones, ¿no? En este caso, cuando tiene una sola membrana, tendríamos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático puede ser liso, puede ser rugoso. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Cuando uno tiene, el rugoso tiene ribosomas, el liso no tiene ribosomas. El aparato de Golgi, que va a permitir el empaquetamiento, los lisosomas, que van a permitir la digestión intracelular, los peroxisomas, la detoxificación, las vesículas, el almacenamiento y el transporte, ¿no? En las células. También tenemos otros orgánulos con doble membrana, como el núcleo, que va a contener, ¿no?, la información del ADN, los mitocondrias, que vienen a formar el ATP, la energía celular en la célula, para que puedan cumplir con sus funciones. Otros orgánulos sin membrana tenemos a los ribosomas y a los centrosomas. Ribosomas principalmente porque van a hacer la síntesis de proteínas. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, también tenemos aquí, chicos, en lo que está compuesto, ¿no?, nuestro organismo. De lo más pequeño que es el átomo, conjunto de átomos, moléculas, conjunto de moléculas, las macromoléculas, conjunto de macromoléculas, llega a una célula. El conjunto de células me forma un tejido, el conjunto de tejidos me forma el órgano, y el conjunto de órgano que me forma un sistema. Y el conjunto de sistemas me compone todo el organismo. Vamos a ver aquí en fisiología, ¿no?, los sistemas como sistema muscular, sistema nervioso, endocrino, linfático, digestivo, respiratorio, etc. Ahora sí, chicos, el medio interno. Tenemos a la homeostasis. En definición, es el mantenimiento de un estado de equilibrio de los componentes del medio interno para así mantener el correcto funcionamiento celular. Para el mantenimiento de la homeostasis participan todos los sistemas del organismo. Aquí tenemos en ejemplo la imagen, ¿no? La presión sanguínea, los niveles de oxígeno, y el claro ejemplo, ¿no?, de la temperatura del cuerpo. Cuando nosotros estamos a temperaturas bajas, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tiritar. ¿Por qué? Un pequeño movimiento, ¿no?, para entrar en calor. Y cuando estamos en temperaturas altas, empezamos a sudar para así mantenernos un poco fríos, ¿no? Ahora tenemos aquí uno de los principales componentes, el agua. En los bebés se van a almacenar un 80% debido a que se almacena por los adipocitos. Los bebés tienen una grasa parda, chicos. Ya que los bebés no pueden tiritar, ellos tienen una grasa parda que al nacer le da esa termorregulación, y contiene más agua también a nivel del líquido intracelular. ¿Qué más? Tenemos aquí a los adultos. Tenemos aquí los hombres y las mujeres. Los hombres, que tienen mayor cantidad
de agua que las mujeres. ¿Por qué? Porque acá ya los adultos, chicos, los adultos ya no tienen grasa parda, acá ya tenemos grasa amarilla. Y la grasa amarilla es aquella que va a almacenar energía, lo vamos a utilizar para la energía y también para la amortiguación de los golpes. En las mujeres tenemos menos agua porque acá ya no se almacena el agua en la grasita, porque, como les he dicho, es de grasa amarilla, y las mujeres tienen menos porque tienen más grasa, tienen en las caderas, en los pechos, en la espalda. Es por ello que las mujeres tienen menos agua y los hombres tienen más. En el caso de los ancianos no tienen mucha porque, por su masa muscular, ¿no? Por eso es, porque pierden masa muscular. Por eso es reemplazada por las células adiposas. Tienen menos. También podemos notar esto por la piel deshidratada. ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí. Ya. A ver, sigamos con agua. Tenemos aquí a la célula, el líquido intracelular. Es el agua que está dentro de las células. El ion más importante que vamos a ver aquí es el potasio. En el líquido extracelular es el agua que está fuera de las células. El ion más importante es el sodio y es el cloro. Aquí tenemos un gráfico, un pequeño gráfico, que nos habla, ¿no? Que el líquido extracelular contiene un 20% y el líquido intracelular está a un 40%. ¿Qué encontramos en el líquido extracelular? Encontramos al plasma sanguíneo, al líquido intersticial. Esto es lo que nos van a decir también ahí en la facultad. Pero en otras literaturas, esto ya es algo extra, chicos, que también nos hablan de un líquido transcelular, que voy a explicar ahorita. El volumen plasmático se encuentra dentro de los vasos y cavidades cardíacas. El volumen intersticial se va a encontrar fuera del espacio intravascular, rodeando las células. Y el volumen transcelular va a ser parte del líquido extracelular que va a estar atrapado completamente rodeado por células epiteliales. O sea, tenemos a la célula epitelial, ya cualquier célula, ¿ok? Una célula epitelial, y hay como un pequeño espacio que hay agua ahí dentro. Ese sería el líquido transcelular, ¿ok? Como les digo, esto no lo van a ver en su clase allá en la facultad, sino que es algo extra, ¿ya? Y tenemos el líquido intracelular que, como ya les dije, en un 40%. Electrolitos, estos son números que se van a encontrar también en los líquidos de las sustancias, ¿no? Se van a encontrar en el líquido extracelular y en el intracelular. Bueno, importante es también tenerlo en cuenta. El pH. El pH se define como un logaritmo negativo en la concentración de protones en una solución. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender de la concentración de protones libres y ese se va a mantener equilibrio gracias a quién? A los buffers. Atrapan a los protones manteniendo el pH constante. En el caso de la sangre, ¿no? No podemos tener una sangre muy ácida o una sangre muy alcalina. ¿Y quién va a regular esto? ¿Quién va a regular el pH? El buffer, que va a ser muy importante en el medio interno. ¿Y quién es? El bicarbonato, ¿no? Sus niveles, sus valores normales serían de 7,35 a 7,45. Ya, la osmolaridad sería la concentración de partículas osmóticamente activas en una solución. Se divide en dos. Tenemos aquí la osmolaridad plasmática, que se va a encontrar ¿dónde? En el plasma sanguíneo. ¿Cuál es la importancia de Determinar el equilibrio de agua entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. También la importancia, ¿no?, de ver los cambios en la osmolaridad van a liberar la antidiurética. También puede proporcionar alteraciones como la hiperosmolaridad o la hiposmolaridad, cuando aumenta o baja los valores de los valores normales. Su valor normal de 280 a 300 mililitros osmóticos por litro. La osmolaridad efectiva, chicos, aquí sí, atentos también, es la parte de la osmolaridad plasmática que realmente influye en el movimiento del agua desde las células. Tenemos aquí en el medio isotónico, cuando la célula está normal, hay misma cantidad de soluto y misma cantidad de agua. En el medio hipertónico hay más cantidad de soluto y menos cantidad del agua. Un ejemplo claro podría ser cuando nosotros, no sé si alguna vez lo han intentado en casa, o bueno, en un jardín, no lo sé, es medio sádico, pero si han colocado a una babosa o a un caracol, le han echado sal y han visto cómo se empieza a arrugar, cómo se empieza a crenar, es lo mismo.
Lo mismo aquí, así se vuelve la célula, se empieza a crenar. Crenación por la salida del agua. Y en un medio hipotónico ya sería la lisis por entrada de agua, cuando el caracolcito está bien, ¿no? Porque todo su cuerpo está compuesto por agua. Ya, acá tenemos también que tener en cuenta el tipo de comunicación intercelular. Ya, tenemos aquí tipos de receptores, canales iónicos regulados por ligando, receptores acoplados a proteína G, receptores catalíticos, nucleares y receptores que sufren escisión. Lo que nos van a enseñar nosotros allí en clase van a ser los canales iónicos regulados por ligando y los receptores acoplados a proteína G o también llamados muscarínicos. Tenemos aquí las sustancias de señalización extracelular, como las aminas, un ejemplo, ¿no? La adrenalina, el péptido y proteínas, un ejemplo, la insulina, los esteroides, como un ejemplo, la aldosterona, y otros como los aminoácidos, los nucleótidos, iones y gases. Ahora vamos a explicar los mecanismos celulares, ¿no? Tenemos aquí una comunicación endocrina. ¿Qué quiere decir una comunicación endocrina? Que acá las células van a transmitir su neurotransmisor por vía sanguínea hacia una célula que está lejana a ella. O sea, de un órgano a otro, pero ¿por medio de quién? Por medio de la vía sanguínea, ¿ok? En el caso de la paracrina, son células ya cercanas, pero no están pegadas. Transmiten su información, pero no están pegadas, pero tampoco no están tan lejanas. Y en el caso de la autocrina, su mismo nombre lo dice, la misma célula va a transmitir señales, la misma célula. En el caso de la yuxtacrina, las células completamente pegadas que transmiten sus señales, van a estar completamente pegadas, transmitiendo sus señales. Como ejemplos, ¿quiénes? La caderina, como la adhesión celular, y la gap functions, que da la sincronización. Ahora hablemos de la sinapsis. Célula del sistema nervioso central, tenemos aquí a la neurona. La neurona que va a ser una célula excitable que va a permitir la conducción y transmisión de la información. Generan ATP por metabolismo aerobio, no posee grandes reservas de ATP, posee gran cantidad de organelas como las mitocondrias que va a generar su ATP, que son mínimas, el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Son células post-mitóticas también. Tenemos aquí entonces definición de la sinapsis, ¿no? Que es un contacto funcional entre célula presináptica y célula postsináptica. Esta es la pre y la postsináptica. Ya. ¿Cuál es la secuencia de esta sinapsis? Aquí les estoy dando un concepto general. Ese es general. A ver, ¿qué pasa? Nos dicen, primero, los neurotransmisores se empaquetan. Los neurotransmisores van a ser estos, los puntitos amarillos que ven acá, ¿ok? Se van a empaquetar porque están dentro de otro circulito negro, como pueden ver, que van a ser llamados las vesículas. Están dentro de unas vesículas. El potencial de acción va a llegar al terminal presináptico. ¿Cómo es eso? Llega el potencial de acción, una energía, y va a abrir los canales de calcio. Abre los canales de calcio permitiendo su ingreso, ¿ok? Llega el potencial de acción, abre los canales de calcio y permiten su ingreso. Una elevación de calcio desencadena la fusión de vesículas con la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Entra el calcio y se une con la vesícula, permitiendo que la vesícula vaya al lugar más próximo y se fusione con la membrana de la célula presináptica. Esta es la célula presináptica, se une, se fusiona junto con la vesícula, Los neurotransmisores en la hendidura sináptica son captados por los receptores postsinápticos. Una vez que llega la vesícula, la membrana de la célula presináptica, empieza a liberar sus neurotransmisores y la célula postsináptica va a estar recibiéndola, ¿no? Va a estar recibiéndola por medio de ¿quién? Por medio de sus receptores. Esto es una secuencia de sinapsis, pero más general. Lo que nos van a enseñar, o tal vez ya lo llevaron por CN1 también, si no me equivoco, es esto, la sinapsis química. Ya. ¿Qué pasa? Es lo mismo. Primero, entra un potencial de acción, un impulso eléctrico, entra un potencial de acción, permitiendo que se abran los canales de calcio, y el calcio ingrese a la célula presináptica.
Pero ¿qué pasa? Acá tenemos las vesículas con los neurotransmisores. Estas vesículas con neurotransmisores, ¿qué contienen? Contienen a la sinototasmina, contienen al complejo SNARE. El complejo SNARE, ¿por quién va a estar compuesto? Va a estar compuesto por la sinactobrevina, la sintaxina, sinactobrevina y la sintaxina. Y también el SNA25. ¿Qué pasa acá? ¿Quién va a recibir el calcio? Quien va a recibir el calcio es la sinatotasmina. Sinatotasmina. Una vez que la sinatotasmina reciba el calcio, como el complejo SNARE va a hacer que, bueno, no se abra, ¿no? No se abra la vesícula y libere su neurotransmisor hasta que entre el calcio. Una vez que entre el calcio, este complejo SNARE guía a la vesícula, a la zona más próxima de la célula presináptica, y para que libere su neurotransmisor. ¿Ok? Su neurotransmisor. Entonces, ya está todo completo, la sinactobrevina, sinatotasmina, ya todos ya cumplieron con su función. Pero acá tenemos dos más, la neurexina y la sinactoficina. La neurexina va a guiar también a que llegue a su receptor, a que sea más próximo a su receptor. La sinaptoficina va a ser aquella que va a cortar ya su acción porque ya liberó todo su neurotransmisor, va a ser que corte ese accionar y va a hacer que se recicle, ¿no? Va a hacer que se rellene de nuevo esa vesícula y que se vuelva a usar. ¿Todo bien, chicos? Ya, perfecto. Ya, pero sí, este gráfico sí les va a venir. A ver, continuamos. Ahora hablamos de los potenciales postsinápticos. Tenemos aquí los potenciales excitatorios. Los potenciales excitatorios van a ser despolarizaciones pequeñas de la membrana postsináptica causados por neurotransmisores que permiten la entrada de iones positivos, lo que acerca a la neurona el umbral para generar un potencial de acción. Generan un potencial de acción. ¿Qué es? Potenciales excitatorios generan potenciales de acción. ¿A quiénes tenemos principalmente? Tenemos al sodio y tenemos al calcio. Van a producir la fase de despolarización. ¿Qué quiere decir la despolarización? Una vez que yo escuche mi palabra despolarización, yo ya en mi cabeza tengo la palabra excitación, despolarización, excitación. Entonces, va a producir la fase de despolarización inicial y los potenciales de acción rápidos en la neurona y el músculo esquelético cardíaco. Entonces, potenciales excitatorios generan despolarización, que es la excitación, que van a generar un potencial de acción. Ahora, los potenciales inhibitorios, los potenciales postsinápticos inhibitorios son hiperpolarizaciones de la membrana postsináptica causadas por la apertura de cloro o de potasio que alejan del umbral y reducen la probabilidad de generar un potencial de acción. ¿Quiénes tenemos principalmente? Como ya había mencionado, el cloro y el potasio, que mantienen el potencial de reposo y regula la frecuencia de potencial de acción. Hiperpolariza. Entonces, ¿qué pasa acá? Los potenciales inhibitorios van a hiperpolarizar. ¿Hiperpolarizar qué es? Inhibir, reducir e inhibir. Entonces, si yo hiperpolarizo, reduzco mi potencial de acción. Despolarizo, genero un potencial de acción. ¿Ok? Ya. Ya, aquí tenemos un grafiquito. Bueno, un momentito. Ya, a ver. Como habíamos mencionado, ¿no? La despolarización, la hiperpolarización. Entonces, si yo estoy en reposo, mi membrana tiene una carga y esa carga, cuando la neurona está en reposo, la llamamos potencial de membrana en reposo. Para una membrana, su potencial de reposo es menos de 70 milivoltios. Nosotros podemos decir que el potencial de membrana no es lo mismo que un potencial de reposo. ¿Por qué? Porque el potencial de membrana va a ser quien active, ¿ok? Quien active. Y el potencial de reposo va a ser quien esté en reposo. Entonces, si se activa la neurona por un golpe, no sé, me dan un golpe o algún otro motivo, ¿no? Se activa mi neurona, va a cambiar su potencial de lo negativo a lo más positivo y empieza a subir. Me dan un golpe y empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Pero hay un detalle. Cuando una neurona se excita, ¿qué pasa?
¿qué pasa con el potencial de membrana? Va a llevarse tanto que va a llenarse, va a llegar tan arriba que va a alcanzar un umbral positivo, ¿no? Como podemos ver acá, de 65 milivoltios, que es positivo, y se llamará potencial de umbral. Se llamará potencial de umbral. Es el potencial el cual el reposo tiende a desarrollar un potencial de acción. De lo que estaba en reposo, llega hasta el umbral, generándose un potencial de acción. Generando un potencial de acción. Una vez que llega a la cima, se genera el potencial de acción, esa curvita. Y a ver, un ejemplo podemos hacer acá, que cuando, no sé, nos pica un zancudo, ¿no? Sinceramente, la gran mayoría no siente, no siente. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha generado un potencial de acción, o sea, ha quedado bajo, nada más bajo del umbral. No me ha generado nada. En cambio, si me pica una abeja ya es peor, ¿sí o no? Ahí sí me ha generado un potencial de acción. Ahí sí me ha generado un potencial de acción porque tienen que llegar a dónde, hasta el umbral y desencadenar una respuesta. Una respuesta. ¿Ok? Sí hubo respuesta. Entonces, aquí chicos, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Todo estímulo genera una respuesta? A base de ese ejemplo, ¿podemos decir que todo estímulo genera una respuesta? No, ¿verdad? No, si es no, porque si el subumbral, o sea, si está abajo, si es subumbral, no habrá respuesta, como la picadura del zancudo. Pero si es más arriba, si llega hasta arriba con el potencial de acción, como la picadura de la abeja, ahí sí voy a sentir. Chicos, ¿todo bien? ¿Se está entendiendo? Ya, perfecto. Ya. Entonces, chicos, acá tenemos tres fases. Tres fases. Tenemos la fase de la despolarización, donde los canales de sodio y los canales de calcio se van a abrir y van a fabricar el potencial de acción. El potencial de acción. Y como ya lo liberé, tengo que regresar. Tengo que regresar. ¿Y qué pasa con mi carga? Tiene que regresar. Entonces la despolarización cambia a repolarización. A la repolarización. Donde acá los canales de potasio se abren y como el medio empieza a ser más negativo, el medio empieza a ser más negativo porque sale el potasio y mi medio se queda negativo porque está saliendo las cargas positivas. Se abren, liberan potasio y empieza a bajar y empiezo a regularme. Pero mis canales de potasio sigue saliendo demasiado potasio y no consigo llegar a un equilibrio. Por lo tanto, caigo y me hiperpolarizo. El interior se vacía más negativo, pues acá como vemos, más negativo, provocando la hiperpolarización. Al llegar a la hiperpolarización, se cierran los canales de potasio y se va a activar la bomba sodio-potasio para poder regularme. Cuando entra la bomba sodio-potasio, se activa esa bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Entran dos potasios y salen tres sodios. Gracias a esto se llega a un equilibrio, a mi valor normal. Ya, ¿se entendió, chicos? Si no, para acá colocarles un ejemplo más. A ver. Por ejemplo, esto de acá se va a hacer en el laboratorio. Estas son astas de rana, chicos. Estas son las patitas de una rana. Se le va a colocar aquí corriente eléctrica al nervio ciático. Vamos a ver si se puede reproducir. Miren, ahí le coloca la corriente eléctrica y vemos cómo se movió, ¿no? Generó un potencial de acción la corriente. Llegó a su umbral y generó una respuesta. ¿Ok?
Ya, pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en el caso de que... Ya, yo tengo la lidocaína. La lidocaína, chicos, es un bloqueante de canales de sodio. Un bloqueante de canales de sodio. ¿Y qué habíamos dicho de los canales de sodio, chicos? No eran el sodio, no era el calcio despolarizantes. Entonces, la lidocaína, ¿qué va a hacer? Va a bloquear esos canales de sodio. Y si yo quiero, no, lo va a bloquear, lo va a bloquear. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo bloqueo esos canales, ¿voy a tener despolarización o ya no? Ya no. Y por lo tanto, si yo ya no tengo despolarización, ya no va a haber un potencial de acción. Ya no me genera respuesta. ¿Cómo podríamos nosotros relacionarlo esto a odontología, chicos? Si yo quiero, no sé, digamos, sacarle un diente, ¿no? A mi compañera Marita, pero yo no quiero que vengan, ¿no? Sus nervios sensitivos que le transmitan dolor. Para ello, yo no tengo que llegar al umbral, ¿no? Del, no tengo que llegar al umbral a que se genere un potencial de acción para que no le duela. Entonces, ¿qué voy a colocar? La lidocaína y entonces voy a permitir que se inhiba la despolarización, generando así que no llegue un potencial de acción y no siente el dolor y no vengan los nervios sensitivos. Y ya, chicos, para terminar, tenemos aquí también los neurotransmisores en el sistema nervioso central y sus receptores. Eso sí también anótenlo, chicos, porque eso va también para farmacología. Tenemos al glutamato con su receptor, el NMDA, el AMPA, otro neurotransmisor como el GABA, la dopamina, la serotonina, con 5-HT1, que es su receptor, y la noradrenalina, que tenemos sus receptores alfa y beta adrenérgicos. La acetilcolina, también tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Y eso sería todo, chicos. Gracias.